Doctor Morales. Muchas gracias. Es grato invitarlos a las actividades siguientes de la Academia. Septiembre, jueves 29, sesión conjunta con el Instituto Nacional de Salud. Simposio hacia un cambio del sistema de salud peruano. Experiencias y perspectivas. Centro de Convenciones. Octubre, jueves 13, sesión ordinaria simposio Adicciones, coordinador Alfonso Zabaleta. Sábado 22, tertulia académica, investigación, innovación y desarrollo. La propuesta del doctor Augusto Castro. A cargo de la doctora Gisela Orjeda, directora de Concitec. Invito al académico Alberto Perales a comentar y clausurar esta tertulia. A nombre de la Academia Nacional de Medicina, agradeciendo muy sinceramente al doctor Augusto Castro Carpio por traernos este mensaje tan importante a nivel local y a nivel mundial. Todo lo que nos ha dicho se vincula de manera muy estrecha al movimiento de la bioética, que justamente nace a comienzos de la década del 70 por este gran hombre que se llamó Van Rensselaer-Potter. Él, a diferencia de lo que se piensa que la bioética nace en la medicina, el propósito de Van Rensselaer-Potter fue justamente levantar su voz por el problema que se había iniciado con varios informes mundiales, particularmente uno en el año 72, por el informe del Club de Roma sobre los límites del desarrollo. En ese informe se plantea de manera muy clara una tesis de que el ser humano había entendido el desarrollo como un desarrollo económico, a tal punto que no le importaba en absoluto cómo depredaba la tierra para que esa economía floreciera. Y el informe le plantea al ser humano y a la humanidad entera de que en la medida que el ambiente se deteriore y desaparezca, desaparece también el ser humano. A tal punto que se señala casi como una especie de sinónimo que el ser humano para la tierra es como la célula cancerosa para el organismo del hombre. La célula cancerosa rompe el equilibrio natural que existe en la vida humana, va digiriendo a su ambiente, lo mata, pero se suicida a ella misma. El hombre está haciendo exactamente lo mismo. Está destruyendo su ambiente y cuando termine de hacerlo, él también se habrá suicidado. Ese es el mensaje de Van Rensselaer-Potter y el por qué él reclama que no puede haber un desarrollo de la ciencia si es que al mismo tiempo esa ciencia no está penetrada de humanismo. La ciencia por sí sola no es un objetivo a alcanzar. La ciencia debe ser siempre un esfuerzo por un objetivo ético, ciencia y conocimiento para ayudar al ser humano a un desarrollo pleno, pero en equilibrio con la naturaleza. Justamente por eso el doctor Castro ha señalado en un momento la importancia de algunos conceptos éticos, particularmente el hecho de que la ética plantea un esquema fundamental que siempre lo ha tenido desde el inicio de la humanidad, sobre qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. La ética viene como reflexión desde esa palabra griega ethos, que significa costumbre. La costumbre de comportarse bien, como lo señalaba con nuestros antepasados incaicos, y de respetar su entorno. Pero ethos tiene también otro significado que es muy importante recalcarlo y lo ha hecho un filósofo peruano, el filósofo Miguel Polo. También significa morada. Ethos significa morada y lo cual significa también que el hombre es responsable frente a su morada. Como cada uno de nosotros es responsable frente a su casa y frente a su familia o frente a nuestras instituciones. Pero para esto se requiere que el hombre se identifique con su morada. Y esto es un problema serio en la relación de la humanidad con la tierra y con el mundo. La humanidad entera, guiado por intereses crematísticos, económicos,
está identificada con el valor económico, pero no con el valor de su morada. Y esto es una crisis ética a nivel mundial que nosotros tenemos de alguna manera que ver la forma de corregir. He notado que el Castro ha estado muy preocupado por el mensaje pesimista que ha traído a la academia, y eso habla de su sensibilidad moral. Creo que un aspecto que nosotros debemos responder al doctor Castro es con algunas palabras de optimismo, porque siempre el ser humano ha sido capaz de superar todos los problemas que ha enfrentado. La posición que ha planteado la Iglesia, con todo el respeto que nos merece y todos los esfuerzos de los diversos tratados mundiales, están pecando de una ingenuidad a veces mayúscula, porque tal como lo ha señalado el doctor Castro, una cosa es lo que dice el papel, la letra, y otra cosa es lo que hacen las naciones. Nadie hace caso a los acuerdos. Y esto tiene problemas políticos y legales muy serios, porque los derechos humanos, como planteaba el doctor Garmendia, no tienen un efecto vinculante. Son declaraciones de principios, aspiraciones de la humanidad, pero no tienen un peso legal sobre los países. De esta manera, pensar que nuevos acuerdos, nuevas reuniones mundiales, con todo lo que significa de costo, van a arreglar el problema, lo veo un poco difícil y el tiempo nos puede ganar. Y en este aspecto, algo tenemos que hacer. Creo que el fondo del asunto que está planteando el doctor Castro es un problema, como lo ha dicho el doctor Morales, de ético, de responsabilidad. Pero no estamos hablando solamente de la responsabilidad de los países, estamos hablando de la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a este problema que va a desaparecer. Y como decía Van Rensselaer-Potter, la responsabilidad no es solamente por nuestros hijos, por nuestros nietos, a quienes conocemos, sino también por los seres humanos virtuales que vendrán dentro de varios siglos y qué van a encontrar, qué tipo de tierra van a encontrar. Esta es una responsabilidad moral mayúscula. Pero la ética no es una entelequia filosófica, es fundamentalmente una conducta humana. Y la conducta humana sí puede manejarse porque hay principios que conocemos para poder hacerlo. Y dentro de lo fundamental en la conducta humana está la motivación de la conducta. Mientras que tengamos una motivación económica derivada de la cultura capitalista llevada a un extremo, porque no todo el capitalismo es malo, nosotros tendremos un suicidio a corto o a largo plazo. Pero si la motivación de la conducta es como nos han enseñado varias religiones, particularmente los mensajes de Cristo, no hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti mismo, no le hagas a la naturaleza lo que tú quieres evitar, entonces la conducta puede variar. Y hay solamente dos formas de variar la conducta humana masificada. Una es la educación. La educación tiene que empezar a tratar estos problemas, pero a nivel de la niñez, para que el niño crezca sabiendo cuál es su responsabilidad futura. Y todos los acá presentes que somos abuelos, hemos sido padres, etcétera, etcétera, sabemos cómo un niño cuando viene de la escuela con un conocimiento novedoso, cambia también la manera de pensar de la familia. O sea, no es solamente que de arriba hacia abajo se ejerce influencia. En la vida todo es circular. Y entonces el mensaje optimista que podría darle la academia al doctor Castro, a quien invito a que se una la Universidad Católica con la academia en una tarea conjunta responsable, sería de que ahora la presión hay que ejercerla de abajo hacia arriba. Tal como ha sucedido con la violencia contra el feminicidio que hemos estado viendo. ¿Por qué se ha puesto en la prensa? Por la presión de todas las mujeres acompañados por un buen grupo de hombres. No viene de arriba, viene de abajo. Las revoluciones son de abajo, no son de arriba. Y entonces en ese aspecto sí podemos hacer muchas cosas.
La academia tiene ese propósito de plantear temas nacionales en el sector de la salud, pero obviamente esto implica de primera magnitud al sector de la salud, como usted lo ha planteado con el aumento de las enfermedades. No podemos quedarnos con la tranquilidad de que hemos escuchado una linda conferencia, aplaudir al expositor, irnos a nuestras casas y olvidarnos del asunto. Por eso es que se dice que la salud es responsable de todos. La medicina no, pero la salud sí. Esa sería la conclusión que yo podría extraer de esta excelente conferencia, y vea ustedes que aquí cada uno de nosotros puede volver a su casa ya con una tarea prevista, hablar de estos temas en sus ambientes, en sus contornos, y en la medida que difundamos estas ideas, creo que estamos colaborando por lo menos a disminuir el plazo de suicidio que la humanidad se ha planteado. Muchas gracias, doctor Castro. Tengo el placer de entregarle este documento que testifica lo agradecidos que estamos por su colaboración. Sí. Invitamos a todos los participantes a tomar la foto de estilo